Hola a todos, bienvenidos a En la Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política y sí se habla de religión. Recuerden, si nos están viendo a través de YouTube, por favor suscríbase, active la campanita, episodio todos los jueves. Y si nos están viendo en Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellas y seguirnos. El día de hoy estoy con un gran amigo, un periodista y sobre todo una persona que vino a la mesa a hablar sin filtro. Betico, ¿cómo estás? Gustavo, gracias por la invitación en la mesa, ¿no? Y felicitarlo a usted, a su equipo, porque viene haciendo un trabajo bien interesante. Desde que arrancó, que pasó allá a mi programa, Así dije, es. oiga, le deseo éxitos y lo vienen haciendo muy bien. Los felicito. Muchas gracias, a todo el Beto. equipo y a usted, Gus. Gracias, Beto. Pues bueno, empezar no con la típica, como yo le digo en todos los programas, no con la típica pregunta dabilística, sino más bien, ya nos hablabas un poco de que tienes un programa, que eres periodista. Cuéntanos un poco acerca de cuál es tu evolución, a qué te dedicas, qué haces, qué te apasiona. ¿Quién es Beto? Bueno, Gus, nosotros arrancamos este programa porque yo ya tengo 40 años, ¿no? Ya estoy entrado en edad. Pero hace un tiempo, te estoy hablando 2010, 2012, pues no existía un espacio donde los jóvenes pudieran debatir entre ellos, pensarse el país. Y surgió la idea inicialmente de poner un espacio, abrir un espacio, un escenario donde los jóvenes pudieran hablar, donde pudieran debatir, de que se escucharan las voces de los diferentes jóvenes. Y pues se creó Palabras Más y él arrancó inicialmente en radio web porque siempre le hemos apostado, pues, imagínate, yo hace 10, 15 años hablando de internet, de que televisión digital y la gente decía, este tipo está loco, que se fumó. Entonces seguí ahí y pegué por cosas de la vida a Teleamiga Internacional. Allí estaba Diego Arango en ese entonces de director y yo le dije, oye, ustedes hablan todos los políticos, el que les gusta la política de que los jóvenes cambian el mundo, ¿verdad? Pero nunca hay un espacio ni nada para ellos. Entonces él me dijo, hay una emisora web, mire qué hace con ellas. Y ahí arrancamos, digamos, este proyecto con los jóvenes que ya hoy no son tan jóvenes. Entonces te hablo que ahí pasó Catherine Miranda, pasó José Jaime Uzcategui, pasó David Racero. Los dos antes de ser representantes, antes de ser, cuando los conocí cogiendo Transmilenio, en fin, etcétera, etcétera. Y ahí se abrió ese escenario que ha traído muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el Pacto Juvenil por la Paz, que fue un espacio que se creó desde allí. Y fuimos a, digamos, un proceso que se abrió con los jóvenes de los diferentes partidos en torno al tema de la paz. Allí se viajó hasta Cuba, digamos, al tema de la firma de la paz y pudimos ir, digamos, los jóvenes desde el Centro Democrático hasta el Polo Democrático. Fue un ejercicio interesante. ¿En dónde se ubica Beto dentro de ese balance? Pues lo que pasa es que no soy fanático, Gus, entonces creo que esa ha sido la gran debilidad, ¿no? Porque mis otros amigos han sido bastante, ¿cómo decirlo? Políticos. No, bastante fieles, por decirlo de alguna manera, con sus mentores, por decirlo de alguna manera. Yo, pues realmente la mentoría no sirvo para estar detrás de... ¿Te han ofrecido alguna oportunidad de lanzarte? ¿Le han dicho, Beto, láncese? A mí me dijeron, oiga, Beto, sea cabeza de lista del Centro Democrático en una localidad de Suba. En aquel entonces, pues no se te necesitaba ¿para qué? Para, pues, solamente poner el nombre, porque tú sabías que cabeza lista cerrada. Así es. Y hubiese sido edil, ¿no? Pero, pues, digamos, no estaba entre mi proyecto de vida lanzarme a ello. Y siempre que hay alguna elección, me llaman y me dicen, oiga, Beto, no le interesa, no sé qué. Yo digo, ¿pero quién va a votar por nosotros? ¿De dónde lo buscan más? ¿De la derecha o de la izquierda? De los dos lados. Es decir, lo que pasa es que no veo, digamos, si usted me pregunta a mí, el único político rescatable para mí, ¿no? Para Alberto Díaz, sería Antanas Mockus. Me parece que en cierta manera, mientras pudo aportarle al país, le aportó en buena manera. Y puede que no haya ganado, pero sí dejó semillas que hoy no las veo, digamos, en el Congreso, o esos que estuvieron con él, hoy no los veo tan en esa línea, ¿no? Entonces... bueno, pero esperemos, ojalá que vuelva a surgir un Mockus, no sé cuánto tiempo nos tardará, pero creo que sí hace falta políticos como
como Antanas Pues o como Juan Carlos. yo vi haciendo mucho y con esto lo detenemos porque esta parte hace parte de la entrada. Y en esta primera parte, pues, es preguntarte, bueno, ya 40 años, ya un tiempo haciendo periodismo digital, que no es lo mismo, es más complicado, más cuando a esto ahora es la novedad, esto ahora es lo común, el político que no está en redes, el periodista que no está en redes, no funciona, pero tú le apostaste a esto cuando nadie creía en el medio digital. Pero sí preguntarte a día de hoy, ¿cómo has visto esa evolución del periodismo? ¿Existe el periodismo en Colombia todavía? Pues lo que pasa es que sí se ha transformado, ¿no? Entonces, y evidentemente eso trajo, digamos, una crisis a todos los medios de comunicación. Y hablo, por ejemplo, El Tiempo terminó, pues fue tan así que El Tiempo terminó vendido para Carlos Sarmiento Angulo. Entonces lo termina comprando, en fin, etcétera. Semana termina en manos de los Gilinski y terminan todos estos grandes medios, terminan, digamos, comprados por grandes corporaciones. Claro. ¿Por qué? Porque pareciese que el periodismo, pues lamentablemente no puede subsistir en cierta manera si no tienen una pauta, ¿no? Claro. Digamos que yo he conseguido un aliado en el transcurso de este tiempo que es el canal Vox Move, que es donde hoy transmitimos, que nos siguen estas locuras. Y digamos que ha sido un aliado que en el tiempo nos hemos ido consolidando, pero evidentemente las formas como se comunica hoy pues es distintas. Claro. Lo lamentable pues, es con qué nos estamos alimentando, ¿cierto? Y qué es lo que usted consume, si usted le va a creer o al youtuber de derecha o al youtuber de izquierda. Entonces tú ves a Wally, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y uno dice, bueno, sí, hay que ser... Se sabe que tienes necesidades, se sabe que tienes que vivir, pero pues también hay unas cosas que, y lo que te digo, uno nunca ha sido pues de ser un seguidor, claro, sin criticar. Yo soy bastante crítico. Digamos ahorita que aparecen estos nuevos influencers de política, de lo uno, de lo otro, yo creo que eso alimenta también a que haya mucha desinformación y sobre todo que la información llegue de acuerdo al nicho que tú le hablas. Entonces, si ves un Levi Rincón, evidentemente, si tú eres de derecha, pues nunca vas a encontrar algo de razón en lo que dice. Pero si, digamos, no sé, te metes a un Miguel Zárate, una Paola Guzmán y demás, pues evidentemente una persona de izquierda nunca va a encontrar algo. Yo estoy de acuerdo en que haya difusión y que haya diferentes puntos de vista, pero ¿crees tú que a día de hoy la información está muy sesgada y muy polarizada? Yo creo que sí, y evidentemente pues cada quien tiene su verdad, claro, es decir, cada quien, es decir, ¿de qué nos sirve? Y esto sí te lo digo, por ejemplo, cuando arrancamos, por ejemplo, el proceso con el Pacto Juvenil por la Paz, los de derecha defendiendo el no, los de izquierda el sí, una cosa ahí que no querían salir, pero al final somos humanos, ¿me entiendes? Y cada uno tenía su verdad, y cuando se sientan y se empiezan a hablar y a comunicar, al final de todo ese proceso se volvieron, pues no sé si amigos, pero por lo menos ya se veían y se saludaban. Claro. Antes ese proceso cuando arrancó, pues yo te voy a ser franco, a mí me dicen, Beto, listo, vamos a tratar de construir algo, y al siguiente día en el Partido Liberal 600 jóvenes, yo decía, bueno, Beto, ahora usted diga algo. Yo decía, pues qué voy a decir ahora, claro, pero les decía era como eso. Entonces, claro, cada uno tiene su verdad y cada uno la quiere defender, pero ¿qué estamos haciendo con lo que yo defiendo y cómo estamos construyendo país? ¿Hacia dónde está la responsabilidad de los influencers hoy en día? Entonces, sí, uno habla o alguno que tú digas, sí, claro, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay alguno que tú digas, ya se ve que está vendido, ya se ve que está muy llevado hacia algún lado, que ya pasa el punto de ser fanático a no ser crítico. Alguno que puedas decir como... Pues lo que pasa es que es como todo, Gus. Yo siento lo siguiente, y es, si yo me quiero informar, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno, pues voy y miro RTBC y miro a Holman Morris, ¿cierto? Entonces allá va a estar alabando al señor presidente. Pero si quiero a alguien de la oposición, pues está la señora de siempre, que es Vicky Dávila, entonces me voy. Pero evidentemente, si los voy a mirar, pues, hablando de periodistas, ya pasamos al tema de los influencers. Lo que pasa es que yo casi no me nutro de ellos. ¿Por qué? Okay. Porque siento, y es la pelea que tenemos, digamos, o la diferencia que tengo con el director del canal, hay veces, y es, Beto, es que se cayó el puente, entonces tienes que ir a hablar. Digo, no, eso no se puede, porque no soy experto en ese tema.
pero hoy los influencers hablan de todo sin saber. Se cayó el avión y murió el presidente de Irán. Todo el mundo ya hoy y salen hablando unas cosas que X o Y noticia. Entonces están en el momento y yo no sé hasta dónde haya esa profundidad en los temas. Entonces, si escucho a Levi, pues yo sé que pues, le está pagando el gobierno y entonces pues sé que hacia dónde va. Si escucho al que va, por ejemplo, a un Diego Santos, últimamente se ha transformado en un hombre de derechas. Pues va para el Senado, entonces pues está buscando su nicho y pues uno respetable, pero pues uno dice, bueno, ¿qué pasó con, digamos, con esa crítica que yo te digo? Yo hubo un tiempo que fui hasta cristiano. ¿Qué va? Sí. Y, pues ya vamos a hablar de eso. Y precisamente por ser crítico, yo creo que por eso es que no comulgo ni en la religión ni en la política. Entonces he sido un hombre libre en todos esos escenarios. Y cuando me acerco, digamos, a escuchar algo, lo hago realmente, pues, que gente que sepa o que me pueda de verdad guiar hacia algo realmente serio y no un youtuber o no, ¿sí me entiendes? Y lo que te digo, y los medios de comunicación también entraron a jugar a eso. Esta Vicky gente, y Colman. O sea, esta gente que se dedica de alguna forma a ser influencers o mejor dicho, a reciclar noticias, decirle de una manera amarillista y venderlo y recibir likes. Para ti no es una fuente de información verídica. No, es entretenimiento. Ok. Es entretenimiento y está bien que la gente se pueda entretener y ver show y bueno, en fin, eso, la gente hoy muere por los likes. Yo digo, sí, pero ¿qué estamos construyendo en el fondo? Es decir, claro. No sé si han podido ver mis entrevistas, yo al principio trato de ser muy suave con los invitados, pero sí, a medida que va avanzando... A medida que va avanzando el programa, vamos haciendo preguntas que realmente la gente quiere saber. Entonces, porque se habla de, por ejemplo, los verdes, consulta anticorrupción y mire cómo salieron, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de Galán. Galán habla, por ejemplo, nunca me dio la entrevista. Pasé por 5 jefes de prensa que, bueno, ya voy como por el 5º, pero arranqué desde el 17 de junio para el día del año pasado para tratar de buscar la entrevista con él. Nunca lo dieron, pero uno se pregunta, ¿no? Alianzas, digamos, con gente que no era tan, digamos, que vive, digamos, de este juego que es la política, ¿no? Entonces, de los contratos, de no sé qué. A él le costó, por ejemplo, el tema de Samir, ¿cierto? Claro. Entonces, incluso lo dijo un precandidato, bueno, un candidato en ese entonces, Lara, hablaba precisamente de los contratistas que llegaron a la campaña de Carlos cómo Fernández. Estaban ahí. Y con esto te freno porque vamos a pasar al plato fuerte. Y precisamente con eso quiero empezar y es, ¿cómo has visto tú el gobierno Galán? Lo hablábamos ahorita después de detrás de cámaras y lo decía un invitado bastante jocoso, Villanueva, en unos episodios pasados. Galán es el peluchito de los medios, lo tratan muy lindo, lo que está proyectando Galán, lo hablábamos de capturar 1, 2, 3 delincuentes, mostrarlo de una manera estilo Bukele como lo hacen allá en El Salvador y ahora mostrar que Bogotá camina segura. ¿Realmente qué está pasando con Galán? Los medios están aliados, tú que estás en ese medio, ¿tú qué crees? Yo creo que estamos lejos a lo que es lo de Bukele, ¿no? Digamos, sí, en un escenario... yo siento que, digamos, no es solamente Galán, también yo creo que es una parte el tema del gobierno nacional, ¿no? Digamos que tienen que trabajar muy de la mano y creo que hay una política distinta del gobierno nacional, una política distinta en el gobierno distrital. Y en ese orden de ideas, pues uno jala para un lado y jala para el otro. Entonces es muy difícil que, digamos, en temas de seguridad empiecen a andar hacia donde... digamos, deberían dar el tema de la seguridad en Bogotá. Igual yo siento que, digamos, el alcalde, es mi percepción, está esperando qué pasa con su plan de desarrollo, ¿no? Claro. Porque digamos que ahí es donde empiezan realmente, digamos, los que no conocen, pero los que estamos metidos en el tema de hacer como veeduría, pues empiezan las negociaciones a ver qué me vas a dar. Exacto. Para aprobar este plan de desarrollo. Y ahí es donde uno dice, bueno, los que se subieron al bus de Galán,
Es que me parecía interesante cuando en campaña mostraban el bus de Galán y se encendían las luces y todo eso. Bueno, ahora son los que van a entrar a recibir dentro de la repartición de este gobierno. Es decir, acá se quejan que el 55% bueno, lo decía un concejal, creo que fue de Briceño, si no estoy mal, que el 55% de la administración de Carlos Fernando Galán está hoy en el distrito. Pero pues señores, es que ese 55% fue el que gobernó con Claudia. Así es. Entonces, ¿usted cómo le va a pedir a un Rolando, a un Samir o a X que por favor cambie cuando realmente ellos cogobernaron con Claudia? Es decir, claro, no se puede quejar Rolando hoy de la inseguridad en Bogotá cuando él le aprobó todo a Claudia. Claro. No se puede, incluso gente del Centro Democrático, el Centro Democrático, a excepción de Diana Diago, todos los concejales, hablo de la administración pasada del consejo, pues estuvieron con la alcaldesa Claudia Así López es. y sin vergüenza ni pena salían a hacer propaganda de que Claudia o la administración... O que se lo quedaban peor, callados. o se quedaban callados, o que no, que nosotros somos independientes, pero recibían, ¿sí me entiende? Que era el caso del Partido Claro. Liberal. Entonces, uno no entiende, y entonces, ¿qué es lo que uno concluye con eso, Gus? Pues que ese 55% era ese 55% que siempre ha estado y que estaba con Claudia. Entonces, es eso lo que realmente sucedió. Ahora, ¿en qué se comprometió Carlos Fernando con esa burocracia que denunció en su momento Lara? Pues no lo sabemos todavía. Que los medios estén callados, pues hay que hacerles un llamado, ¿no? Claro. De mirar a ver qué es lo que está pasando en Bogotá. ¿Por quién votaste a la alcaldía, Beto? Yo voté por Oviedo. Oviedo. Voté- ¿Cómo lo ves ahorita? Pues mire, yo realmente voté por Oviedo porque entre las cosas que hacemos consultorías, Gus. Sí. Y ya mi equipo, o bueno, con el equipo que hacemos ese trabajo, me dijeron, Beto, ya Carlos va a ganar con la primera vuelta, porque había segunda vuelta si pasaba. Y realmente mi voto por Oviedo fue básicamente porque era como un llamado de atención al gobierno nacional, Gus, porque, digamos, me parece que ha sido un gobierno, digamos, que ha decepcionado pues digamos a las personas, hablo de mi generación, Claro. usted es más joven que yo, pero nosotros digamos vimos que acá hubo, digamos, acá con el respeto de la senadora María José Pizarro y ellos, pero pues digamos acá hay procesos, digamos, de vidas, está Luis Carlos Galán Sarmiento, Así es. está el mismo Carlos Lara también. Pizarro, el mismo Pizarro. Lara, es decir, aquí hubo unas puestas en vida, ¿sí me entiende?, para que salieran con esto en claro. el tema del cambio. Es decir, acá fueron muchos años para que llegara un cambio al país. Digamos que es mi manera de protestar, digamos, no lo hice más porque estuviera... Un voto más protesta, más protesta que en contra de Carlos Fernando o en contra de... Pero Claro. sí veía era que no, era como un llamado de atención al gobierno nacional, a Petro, a Gustavo, que estaba pues con su candidato Gustavo también, con Gustavo Bolívar, pero pues es hacerle ese llamado, de que fueron vidas las que se perdieron por un proyecto político, digamos, diferente. Y pues hasta el momento... Carlos no está dando la talla. No están dando la talla y también, y porque se vuelven focas y se vuelven fanáticos y terminan aplaudiendo y realmente ve uno, por ejemplo, como Roy, como Benedetti salen, por ejemplo, ahora en banquetes con príncipes, con no sé qué, con duquesas, bueno, en fin, etcétera. Y uno dice, oiga, esto es un irrespeto a la ciudadanía. Así es. ¿Qué les pasa? Es decir, pues digamos, yo no creo que la gente haya votado por eso. Gobierno nacional, estamos en un momento en donde Petro pasa de escándalo a escándalo en todos sus aspectos. Y yo pienso que Petro, yo no sé si es que él realmente no sabe lo que dice cada vez que se para en una plaza pública o si él realmente sigue en campaña de alguna manera. Pero yo pienso que cada vez que sale a un discurso, bota una pullita y da una declaración que yo digo, este hombre, y después sale y se arrepiente y de alguna manera dice, desde la parte de opinión, desde la parte detrás de bambalinas, como lo dices tú, ¿cómo has visto el gobierno Petro? Digamos que siento que le hace falta asesoría, es decir,
asesoría en comunicación, empecemos por ahí. Entonces creo que es una persona, digamos que es en lo personal, ¿no? Siento que no escucha, ¿cierto? Pienso ¿Pero tiene de dónde recibir consejos? Pues lo que pasa es que si usted se rodea de personas que es decir, los buenos amigos pues, no son los que le aplauden todo, sino que le dicen, oiga, hermano, ojo que ahí está fallando, ahí está... Son los amigos que valen la pena, decirle, oiga, Gus, no, mire usted, ¿por qué está haciendo eso, hermano? Esos son los que valen la pena, pero pues lamentablemente siento que a su alrededor hay personas que le aplauden. Y otra cosa, y que se rodea de gente que, digamos, usa esas cosas para crecer, digamos, o políticamente o de trabajo, entonces no le va a decir nada al jefe porque me echan, o en fin, etcétera, y ese tipo de cosas. Pero siento que de este gobierno se pueden rescatar dos personas. Digo yo, Carlos Carrillo, evidentemente, y Daniel Rojas Medellín. Creo que son dos personas que han hecho un trabajo decente, que han hecho un trabajo franco en el tema del cambio. Diría que es lo que hoy puede mostrar realmente. Bueno, yo ahí metiendo la cucharada, recuerdo tanto que recién el nombramiento de Carrillo aparecían como aquellos tweets que pasaban antes de yo no estoy apoyando por lograr un cargo, yo no estoy aspirando por tener ninguna ventana. Pasa el nombramiento y bueno, ahorita está intentando destapar la olla que tenía Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Piensas tú que eso que está haciendo ahorita pueda servir para escalonarlo? ¿Qué piensas tú de Carlos Carrillo como nombramiento? ¿Crees que tenía la experiencia, la experticia? Pues digamos, no sé hasta dónde él tendría la experticia, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que llegó a hacer una buena tarea, por lo menos por lo que ha hecho hasta el momento, ¿cierto? No sé si digamos, esto que le va a dar, es decir, yo siento que lo está haciendo bien, independientemente, es decir, usted puede tener los pliegos y los papeles de todo lo que usted quiera, Gus, pero si llega y lo hace mal, es decir, yo puedo quedarme con Olmedo y mire cómo llevaba esto, estaba cumpliendo los requisitos para poder ser nombrado, ¿cierto? Esperemos que en las alcaldías locales no solamente cumplan los requisitos, sino que sean personas idóneas y no nos pase como en las alcaldías locales pasadas, que usted fue uno de los que denunció muchas de las cosas que pasaron en las alcaldías. ¿Y qué pasó con esas denuncias, Gustavo? Nada. ¿Y sabe por qué la gente no denuncia? Porque dice, no, si después vuelvo y me encuentro a este personaje, tiene más poder, y entonces, usted me denunció. Y volviendo al tema de Bogotá, y esto también es claro para la gente, llevamos casi 6 meses del gobierno Galán y no ha habido un solo nombramiento de alcalde local en Bogotá. Mire, pasamos... O sea, en Suba tenemos 152 mil millones aproximadamente de presupuesto anual y que esperan que si lo nombran en este mes se ejecuten todo lo que no hicieron en 6 meses. Después van a tirarle que el bajo rendimiento fue por culpa de los alcaldes. Carlos Fernando se limpia las manos. ¿Qué piensa usted que está pasando con las alcaldías locales? Mire, hasta la semana pasada que pasó una denuncia que hizo, bueno, ya digamos que hizo Daniel Briceño, no sé si la semana pasada, pero hace un tiempo, digamos, eso... Daniel hace la denuncia, ¿cierto? Y a la semana y media renuncia a la alcaldesa de Ciudad Bolívar, Tatiana Piñeros, ¿cierto? Entonces, en donde salieron algunos audios donde personas cercanas a la alcaldesa de su anillo más que denunciaban, amenazaban de que no le iban a dejar el contrato al siguiente periodo. Entonces, los contratistas con ese temor, en fin, etcétera, la señora tiene que renunciar, ¿cierto? Y a la semana y media renuncia a la alcaldesa. Y de paso devuelven la terna de Ciudad Bolívar que estaba ahí. Pero, por ejemplo, la alcaldía de Ciudad Bolívar en la administración de Claudia siempre tuvo alcalde encargado. Nunca hubo nadie, y una cantidad de irregularidades. USME. Diana Diago ha documentado bien el tema, no es que yo sea seguidor de Diana Diago, ni he votado por ella, ni votaré por ella, pero ha hecho su tarea, ha hecho su trabajo, entonces hay que reconocerlo al que lo ha hecho, ¿cierto? Claro. Como se le reconoce a Carlos Carrillo hoy, el trabajo que viene haciendo, porque es que es hacer las cosas bien, en todos los sectores, en todos los sectores creo que hay personas valiosas que pueden hacer la diferencia, y esos son los que hay que ir y tratar de visualizar y apoyar. Y bueno, ya entrando digamos un poco en el panorama nacional, mucha gente dice, bueno,
¿Cómo está la contienda? ¿Cómo está ese running up para meterse en las elecciones presidenciales? ¿Cómo usted ve el panorama presidencial? Yo ahorita veo muchos tigrecitos que están intentando escalonar, mandar por ahí. Uno ve ahora los videos de Vargas Lleras, todo ahí con los jóvenes, riéndose, poniendo vallenatos. Miguel Uribe ya ahorita promocionando que fue a Barranquilla y que lo uno, que lo otro. Ya empiezan las contiendas. Veo ahora una Claudia que está tomando distancia, que ya hizo su primera jugada, que fue renunciar al verde para lanzarse independiente. ¿Cómo ves tú los movimientos hacia la presidencia a falta de pronto un año largo? Yo la verdad no veo nada, no veo ningún candidato, es decir, siento es tristeza de los candidatos que tenemos hasta el momento. Es decir, yo no veo es decir, antes, digamos, se veía por lo menos personas, ¿cierto?, que podrían marcar algo distinto. Incluso claro, hasta Gustavo Petro llegó un momento a hacer algo diferente, que ilusionaba a cierto sector. Pero si usted ve hoy yo no veo realmente una persona, es decir, ¿por qué? Porque yo siento que han fallado los que no han tenido que fallar, Gus. Entonces yo siento que hay desesperanza, y hay diferentes Colombias, es decir, una es la Colombia, digamos, de Bogotá, de Cali, Medellín, de las ciudades, y otra la Colombia profunda, la Colombia en el Cauca, por ejemplo, que está pasando tanta cosa. Y yo no veo una persona digamos, con visión de país que diga uno, oiga, este personaje puede llegar, ¿no? Vienen a hacer lo mismo de lo mismo, es decir, uno esperaba que Gustavo Petro hiciera una cosa distinta, ¿cierto? Sí. No voté por Gustavo Petro también, si me lo quiere preguntar. No ¿Por voté quién votaste? Yo voté en ese momento por el ingeniero Rodolfo, ¿no? ¿Y en primera? En primera por el ingeniero Rodolfo. O sea, ¿apoyaste a Rodolfo 100%? Me parecía una persona diferente, en fin. Okay. Y logramos, digamos, en ese sentido, dije, voto por Rodolfo porque no quería que pasara Fico. Ahí volvemos a las lógicas. Okay. Entonces yo dije, el mensaje es para los uribistas de que no quería... Y entonces digo, pero pues pensando que en primera vuelta no iba a pasar Rodolfo. Claro. Entonces yo dije, voy a hacer ese mensaje. Es como cuando Duque y Petro, yo voté por Petro. Porque no quería que la gente dijera, es que son la mayoría de los colombianos. Ganó, pero no con un porcentaje... Claro. Igual hice cuando ganó Petro. Se sabía que iba a ganar Petro ya, pero tampoco se puede dejar diciendo es que somos la gran mayoría. No, sí ganó con un rebelde votante. Es decir, siempre trato de hacer esos análisis al votar. No lo hago porque esto o aquello, digamos, porque sé que en el fondo, pues siempre desde que se hizo la República, siempre han habido intereses, ¿cierto? Todos han robado. Desde Santander y Bolívar para adelante, entonces claro. Y todos han usado el Estado para beneficiarse, nunca para beneficiar a los ciudadanos, para tener esos privilegios. Hoy llegaron senadores diciendo que se iban a bajar del automóvil, de los carreta. En el Consejo hay unos que se han bajado, Araque, Briceño. Sí, unos cuantos. Unos cuantos que ya, digamos, dijimos, bueno, empecemos, pero no se bajan de sus privilegios, ¿me entiendes? No se bajan el salario. Entonces es muy fácil como propuesta de campaña, pero cuando llegan allá, carajo, es que bueno, tener blindada 32 millones de pesos, ser senador, pues... Esos privilegios hacia donde realmente la política se volvió de privilegios y no realmente para buscar el bien de los demás, ¿me entiendes? Para hacerse ricos. Entonces ahí tienen ustedes a Samuel Moreno, por ejemplo, ¿cierto? Claro. En Bogotá. Y ahí uno se puede también mirar diferentes hijos prósperos con manillas, entonces, en fin, etcétera. Uno puede mirar por todos los lados, desde Alfonso López, cuando su hijo, que después fue presidente, también se adueñó de cosas que no debería. Entonces, eso en la historia está y se ha visto que se volvió esto, fue un tema de privilegios y que realmente... No de servicio. Y no de servicio. Entonces, la gente juega esas dinámicas, entonces por eso... se empiezan a ver esos líderes que venden los votos, en fin, etcétera, porque eso fue un negocio y siempre ha sido un negocio. Que nos quieran vender hoy que esto es que esto es por ideas,
el Partido Conservador, mírelo en qué terminó. Así es. Entonces, ¿ideas de dónde? Es decir, si la gente sigue pensando eso, realmente, no es que esté mal, pero digamos, está un poco... Beto, digamos, y con esto ya pasamos a la última parte, que es el postre, y es preguntarte precisamente, entonces, ¿qué liderazgo o qué esperanza le queda a Colombia? Porque el panorama de pronto que desdibujas es claro. La política es un, lo decía un invitado, es un juego en el que hay que saber adentrarse si no se consume a uno. Pero pues también hay una nueva generación que está saliendo, pero ¿qué panorama ves? ¿Qué esperanza hay? ¿Qué tipo de candidato esperarías ver? Pues la verdad, la esperanza está en jóvenes que, por ejemplo, pasó recientemente lo de los jóvenes que le hablaron al presidente sin tapo. Así es que hay que hablarle. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Entonces llega el presidente y entonces le tiran tapete rojo, va a hablar 10 minutos, no lo vas a interrumpir. Marica, a ver, es el presidente, es nuestro empleado, ¿cierto? El alcalde es nuestro empleado. Buenísimo, entonces, claro. Pero la gente aquí le tira flores. No puedes decirle porque es no, pues es que el presidente lo elegimos es para que administre pues Colombia y eso es nuestro. Entonces veo futuro, digamos, que esos jóvenes no terminen como terminó, por ejemplo, mi generación, que no ha servido realmente. Yo no sé. ¿Qué políticos te han decepcionado? Que te tenías fe, digamos, ya en ese último pedazo, y sin miedo a decirlo, como digamos dijiste, empezaron con algo y terminaron vendiéndole el alma al diablo, dirían. Pues yo no creo que le hayan vendido el alma al diablo, pero sí siento que han podido hacer más, ¿no? Digamos que hay unos que sí admiro un montón, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo digo, por ejemplo, esperaba más de Hernán Cadavid, por ejemplo, unos debates un poco más fuertes, ¿cierto? Sí. Un poco más enérgicos. De Catherine Miranda, a pesar de que ha sido... digamos, claro, esperaba un poco más también en ciertas... Cabeza lista del Verde, se esperaba de pronto un poco más. Bueno, por Jubinado, pues yo sí creo que siempre ha sido la misma, el que no la conocía, digamos, la está conociendo, ¿cierto? Como, digamos, sí, decepcionado total de Ariel Ávila, por ejemplo, porque denuncia todo lo que pasaba con Cambio Radical, pero cuando llegó la alcaldesa, pues no fue capaz de hacer esos mismos análisis que hace con rigurosidad para los otros sectores, no es capaz de hacerlos cuando es la alcaldesa Claudia López. Y ahorita que hay crisis dentro del Verde, todos van a saltar del barco. No, yo creo que él se puede quedar ahí para que le guarde un poco el tema del electoral, por si pasa algo con Claudia, él quede ahí como guardando esos votos de Claudia. Es decir, yo siento que es muy claudista, ¿no? Él sí me ha decepcionado, digamos. De los otros, pues digamos... que le mencioné, pues no ni fu ni fa, diría. Ni fu ni fue. Pero realmente decepcionado de Ariel, porque Ariel era una persona que era totalmente denunciante. Es decir, un poco lo del Briceño de ahorita, antes dentro de la izquierda, por llamarlo de alguna manera. Sí, es eso, digamos. Yo creo que es como el centro, ¿no? Que la derecha yo diría que es Briceño, en la izquierda está Carrillo, y está, digamos, Ariel en el centro, ¿cierto? Claro. Digamos que son como esos tres perfiles similares. Usted verá por quién siente afinidad. Entonces, no, yo soy allá, me gusta la derecha, bueno, me gusta la izquierda, no, me gusta... Entonces usted escoge, ¿cierto? Claro. Pero lo que sí digo es que Ariel evidentemente me parece que le falta... Le falló un poco también. La rigurosidad con Claudia, sobre todo, con Claudia Beto, Angélica. Como sabes, en esta mesa se habla de política y se habla de religión, y que quiero que nos cuentes rápidamente... Bueno, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Tienes alguna relación? ¿Crees en Dios? ¿Eres católico, cristiano? Mencionabas antes que de pronto te alejaste de la iglesia también por un tema de no querer afectar tu criterio, pero digamos, ¿qué crees? ¿No crees en algo? Bueno, yo sí creo en Dios, ¿cierto? Soy creyente, pero no de las iglesias. Creo que le hacen daño al pueblo, más lo que hacen daño que lo que... Y siento que en las iglesias se terminan convirtiendo en clubes sociales. ¡Wow! ¿Por qué? Pues porque termina acá viniendo usted con su amigo, su amiga, etcétera. Entonces, si no fuiste el fin de semana, pues es que estaba pecando, no sé qué. Entonces, o por lo menos en la época que yo estuve asistiendo a alguna iglesia cristiana, se vivió ese tema, ¿no? Se vivía de que demasiado ya dogmáticos.
que fue en la misión carismática, entonces eran ya muy dogmáticos, muy de... Multiplícate. Y no sé qué, y pidiendo no sé qué. Yo decía, ¿pero esto qué es? Entonces, lo que te digo, se termina volviendo un club social, se termina volviendo unas cosas que, pues, hay gente que le gusta, ¿cierto? Hay gente Claro. que ve en la iglesia como ese escenario, pero yo siempre he sido, digamos, hasta crítico en eso, y pues fue las cosas que me alejaron de la iglesia, más no de Dios, sino, digamos, Y como la cosa. religión y política. Deben haber candidatos cristianos, deben haber representantes cristianos o católicos o creyentes en general. Pues lo que pasa es que ahí yo también tengo otra visión. Por ejemplo, me parece que los religiosos, ¿cierto? Sea la religión, porque pues acá estará el católico y estará el cristiano, Así es. y si están los budistas, pondrán los budistas. Bueno, en fin, la religión que prefieran y esté de moda. Pero pienso que hay cosas que en la parte individual que sí deberían respetar y ayudar a apoyar. Y hablo de temas, por ejemplo, que son sensibles para los cristianos, como el aborto, porque pues, digamos, así no pasara la ley, ya hoy se practica el aborto, Claro. ¿cierto? Así no, entonces siento que muchas veces su manera de cómo les hacen ver el mundo, pues no les dejas ver el mundo de los otros. Es decir, no Ok. somos solo nosotros, somos muchos. Entonces usted ve el mundo de una manera, yo veo el mundo de otra manera, Claro. el quien nos ve el mundo como de otra manera totalmente distinta. Entonces siento que la religión, digamos, sí en cierta manera, y tienen el derecho a hacerse elegir y todo este tema, pero deberían respetar también, digamos, esos otros mundos que Ok. van aparte de la religión, van aparte, creo que ahí ya entro, y ahí es donde yo entro a chocar, porque... Ok. No podemos imponer el mundo nuestro si no nos pasa Palestina, Israel. Digamos, ya rápidamente, preguntas rápidas, respuestas cortas. Ujú. Si fueras otra vez segunda vuelta de Petro contra Rodolfo, ¿volverías a votar por Rodolfo Hernández? Sí. En la alcaldía de Galán, ¿hubieras podido cambiar el panorama de los candidatos votando por otra persona diferente a Oviedo? ¿O crees que ese fue la mejor elección? No, creo que era lo que, digamos, creo que era la opción menos mala, por decirlo de alguna manera. En una segunda vuelta entre María Fernanda Cabal y Claudia López, ¿por quién votarías? En blanco. ¿Por qué? No, ninguna me representa. Es decir, habría que mirar y hago el análisis. Haría el análisis como siempre lo voy haciendo, diciendo, bueno, ¿a quién le quiero mandar una señal? Pero si ese fuera el panorama. El panorama de una segunda vuelta, en blanco. ¿Qué piensas de J. Hernández? Me parece que habla mucho, es muy populista, pero tirado hacia el otro lado, como a la derecha. Entonces hablan mucho y los hablantines pues sobran ya en la política. Ángelo Schiavenato. El concejal. Pues no sé, la verdad, no sé qué está haciendo en el consejo, debería estar en otro lado, debería pues dedicarse a otra cosa. Yo siento que no, hay vocaciones para el tema de servir, yo creo que está ahí como por, no sé. Por otros intereses. No sé por qué está ahí, yo lo veo en otros escenarios, ¿no? Es decir, no lo conozco, no sé de su vida, pero pues creo que ese escenario debería saberlo o podría sacársele mayor provecho, no creo que lo vaya a hacer. Si pudiera resaltar 3 concejales de Bogotá por su buena labor, ¿a quién lo harías? Hasta el momento, que es bien corto porque llevamos poco tiempo pero pues creo que Daniel Briceño viene haciendo un trabajo bien interesante. ¿Quién otro podría ser? Se queda uno corto, ¿eh? Así de golpe rápido se queda uno corto porque no veo uno Me como... alegra que el que resalte sea de porque viene haciendo... derecha. No, pues digamos, no veo otro haciendo un control. Los otros están esperando a ver qué va a tirar la administración, entonces no los veo. ¿Qué mermeladita les llega? ¿Qué mermelada les llega? Pero para mí en el momento creería que Daniel Briceño pues es el que está como haciendo las denuncias que uno siempre espera de los Y te la concejales. pongo más fácil. 3 concejales que crees que no saben dónde están parados. Pues el que acabas de mencionar me parece que no. Ángelo, siento que Rolando, a pesar de que va a estar en mi programa, no sé si vaya, pero me parece que Rolando ya es hora de que... publico el capítulo después de que vaya.
Rolando creo que ya debería dar un paso, ya yo creo que hizo. Muchos del Verde, por ejemplo, Julián, ahí sí tengo varios, vea, Julián Sastoque, me parece que no, pues ya, es decir, su Igual se va para el ideología, Senado de pronto. pues se podrá ir para el Senado, pero como llegó lo que quería representar ya no representa, es decir, desde como viste. Es decir, hay que hacerle como un estudio también de comunicación si quiero representar a los jóvenes, ¿no? Estaría él, estaría de los Verdes, ¿quién más? Bueno, no sé hasta dónde. Creo que Julián Triana también habla mucho. No sé, siento que no es demasiado, es decir, quiere mostrar como algo que no es. Siento, Un falso moralismo. de pronto por ahí puede ser el adjetivo, no lo encuentro yo. Pero, digamos, son como esos. De los liberales, pues evidentemente, ¿a quién está ahí? Por ejemplo, María Victoria, ya es hora, se llama María Victoria, por favor. Ya retírese, ya retírese, por favor. Es que de pronto le quiere ganar el título a Jorge Durán. No, pues es que de verdad ya son periodos bastante largos, es decir, esos concejales que ya llevan mucho tiempo en la administración del consejo, ya es hora de que den un paso al costado, ya es hora de que no más, es decir, eso... Claro. ¿Y qué han hecho por la ciudad? Es que ¿qué han hecho por la ciudad? Es decir, mi querido Beto, me parece totalmente cierto lo que dices y con eso le damos final a nuestro capítulo. Agradecerte por estar acá, mi querido Beto, se nos acabó el tiempo, pero en verdad muchas gracias por estar acá. Creo que es importante resaltar la importancia de todo este tema de transmitir información sin sesgos. O sea, acá que se pueda sentar en la mesa cualquier persona a hablar de política, religión, y te felicito porque tú eres uno de los pioneros para que personas como nosotros estemos haciendo estas cosas. Entonces, muchas gracias por estar acá y pues nada, esperamos verte pronto y que Galán nos conceda esa entrevista. Esperemos que así sea, ya sabe, no, a ustedes muchísimas gracias, Gus, lo felicito. Y me gusta el espacio que está generando, me parece chévere. Gracias. Traiga gente de izquierda, traiga todas las tendencias y que vengan, es a venir a charlar, pasarla bueno acá porque se pasa rápido. Así es. Y con esto nos despedimos a todos. Muchas gracias por vernos cada jueves. Recuerden, si nos están viendo en YouTube, recuerden la campanita, suscribirse. Si nos están viendo en Spotify, recomienden el capítulo y califíquenlo con 5 estrellas. Y pues nada, acá nos vemos. Un gusto. Chao, chao.